La mañana en el Sol de las Noticias adelantaba que yo quiero mucho, le tengo mucha consideración. Es una mujer guerrera de temple y desde que la conocí, pues vi en ella ese sentimiento solidario. De ahí fuimos compañeros aquí en el canal y siempre hemos mantenido una amistad de mucho cariño, de respeto, de parte mía de mucha admiración por todo lo que ella hace como madre, como esposa en su momento, como madre, como hija y como amiga. Tiene esa característica de ser una buena amiga que siempre habla con claridad, no solo en la vida profesional como periodista, me refiero a Lidiet Díaz, no solamente como periodista dice las cosas con claridad, sino que también en la amistad. Tiene esa oportunidad de que cuando algo no le agrada, lo dice. Pero bueno, buen día, gusto saludarla, Lidiet. ¿Cómo estamos? Buenos días, Javier. Gracias por la invitación. Pues gracias a Dios, ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos luchando después de todo lo que hemos venido viviendo, ¿verdad? Pero Dios es fiel, Javier, y hasta hoy podemos decir que Dios nos tiene de pie. Sin duda que han sido momentos difíciles, pero es que a usted le ha tocado en los últimos años un poco complicado, Lidiet, porque se casó y tuvo que vivir una experiencia de que con la persona que decidió casarse, era una persona que al poco tiempo entró privado de libertad. ¿Cuántos años estuvo don David preso la La primera vez? primera vez, ¿Sí? cinco, 5 años. 5 años estuvo la primera vez. Sí, nos tocaba ir hasta allá porque él estaba allá, ya tuve mis 2 embarazos. Cuando David estaba guardando prisión, salí embarazada de mis 2 hijos, ¿verdad? Prácticamente ahí nacieron. Eh, ¿Y cómo fue esa experiencia, Lidia? Porque usted estaba muy joven, o sea, sí es joven, Sí, pero yo estaba muy estaba, joven. ¿Y sí, cómo fue estaba esa joven. experiencia? Bueno, yo tenía entre 22 años, 23 años cuando él cayó preso, pues ni modo a luchar, a enfrentarme a lo que en ese momento estaba viviendo, ¿verdad? Eh, a- Estaba terminando yo de estudiar también y a ir a trasladarme hasta allá, hasta Comayagua, hasta irlo a ver allá, apoyarlo, ¿verdad? Después salí embarazada de mi primera hija. En el 2005 salí embarazada. En el 2005 tuve a Nisi. Como le digo, David allá en prisión. La tuve que tener acá yo sola, y de ahí como a los 40 días o antes creo que ya se la llevé a enseñar la niña, y así fue la rutina, igual en el segundo embarazo. Ya en el segundo era más fácil para mí porque David ya salía los días de semana, estaba acá en la ciudad, lo que le dicen ciudad por cárcel. Entonces de lunes a viernes estaba acá con nosotros y sábado y domingo se iba. Entonces el niño nació en enero del 2007, 2008, perdón, y ya era otro proceso, pero a ambos tuve que, pues allá prácticamente, como le digo, nacieron. Fue un proceso duro en todos los sentidos, ¿verdad? En el tema económico, que nos tocaba a nosotros levantarnos a trabajar, a darles el pan de cada día a Nisi, llevarle a David también, igual comida, su sustento para que comiera ya, su ropa limpia, planchada los fines de semana, y todos los fines de semana, desde el sábado en la tarde, y antes daban permiso, ese permiso. Nos quedábamos nosotros ahí acompañando a David. David dormía en una habitación aparte, afuera, y lo acompañábamos a él desde el sábado y nos veníamos hasta el lunes en la mañana. Los fines de semana nosotros ahí también estábamos prácticamente en prisión, ¿verdad?
Pero todo esto, Lidiet, previo hay que contar que usted se crió solamente con su madre. Sí, yo me crié con mi mamá. ¿Qué pasó con su papá? Lo mataron cuando mi mamá estaba embarazada, yo no lo conocí. Y solo es hija única. Soy hija única, sí. Y entonces, Mi mamá, mi mamá es maestra, ya jubilada, ¿verdad? claro. Y Sí, entonces ese proceso también no deja de marcar la vida de un ser humano. ¿Cómo la sí, marcó eso? porque cuando no está niño no pregunta que dónde está el papá, pero es un proceso que marca, pero eh, quizás menos doloroso de lo que han vivido mis hijos, ¿verdad? Porque yo nunca conviví con mi papá. En cambio, los míos convivieron varios años. Mi hija convivió casi 15 años con él, Ángel David convivió casi 13 años con su papá, ¿verdad? Un papá excepcional. David vivía prácticamente para ellos todos, como los quería, o sea, todo el mundo que nos conocía de cerca decía pues que cómo era don David con estos niños, se moría por tanto por Nisi, ¿verdad? Como por Ángel David, y ese amor era, se lo demostraba David a cada rato a los niños, y lógicamente a ellos les ha afectado ya su partida mucho. Claro. Ahora, estas experiencias, ¿cómo han calado en el carácter de Lidiet? ¿Cómo se siente usted después de todo este proceso? Porque si bien no conoció a su papá, pero con todo el esfuerzo que hacía su madre, siempre queda como un vacío en el sentimiento y de ahí encontrarse con alguien al que lamentablemente la vida se le complica, el tener que no establecer un hogar en los primeros años porque prácticamente le tocó ir a un presidio y ahí a usted también hacer vida de presidio, pues, porque ahí no es que la gente llegue y diga, no, yo no puedo relacionarme con esa gente, sino que por A o por B siempre existe algún tipo de relación. ¿Cómo Así fue es. esa experiencia de ver a gente y saber que dentro de esos centros había gente criminales, ¿verdad? Otros que injustamente? ¿Cómo impactó en el sentimiento de Lidiet Díaz? Bueno, ahí empezamos a conocer la realidad de este país, ¿verdad? La realidad que vivimos como sociedad hondureña, ¿verdad? Nunca tuvimos prejuicios, por ejemplo, en que si alguien había cometido un delito quizás cuestionado por la sociedad, o sea, nosotros nunca tuvimos prejuicios en estar, en compartir, ¿verdad? Y quizás o tomar una reacción de rechazo, ¿no? Nunca tuvimos ese tipo de prejuicios, somos seres humanos y se cometen errores y si la persona estaba ahí, pues ya estaba pagando una pena. Y también con el tema de las personas que estaban ahí guardando prisión por una pena o por una falta, muchas veces por algo tan leve, eh, conocíamos la realidad pues de la injusticia en que vive nuestro país. Entonces, por eso de que como nosotros lo vimos en carne propia, es por esa razón en que nosotros luchamos porque en este país hay institucionalidad, porque en este país no se puede perder, no el bien más preciado, pero es el segundo bien más preciado que tenemos los seres humanos, que es la libertad. El bien más preciado, el primero es la vida, pero el segundo es la libertad. Javier, perder la libertad es bien doloroso para una persona y más para una persona que no ha cometido delitos y estar ahí. Entonces, desde muy joven aprendimos la realidad que vivimos como nación. De eso ya han pasado muchos años y lastimosamente, en vez de ir mejorando este sistema, cada día va empeorando, porque por ejemplo nosotros nunca nos imaginamos que David nuevamente iba a caer en prisión y por un delito o por unos delitos acusados de injurias. Entonces, como le digo, en ese momento mirábamos la realidad, sí, personas que quizás habían cometido delitos y estaban guardando prisión, que nosotros no éramos quien, pues, para juzgar a esas personas. Entonces no podíamos rechazarlo. Pero también habían otras personas, porque
era la granja de Comayagua donde estaba David. Entonces habían personas que por cosas, por robarse y meterse al patio de un vecino y robarle una vaca, por eso estaba guardando prisión. Entonces mirábamos también las injusticias y como le digo, creíamos que a medida que avanzara el tiempo esas cosas se iban a ir corrigiendo y no, al contrario, se fueron empeorando. Y uno de los casos es David, que estuvo 15 meses, regresó a prisión y estuvo 15 meses privado de su libertad antes de morir por 6 delitos de injuria. No sé si tiempo después de que salió don David es cuando se da el incendio en la cárcel, que por cierto ya el 14 de febrero se va a celebrar, se va a recordar una situación tan penosa en el sistema penitenciario del país cuando se quemó la cárcel. Me imagino que ahí se murieron amigos de don David, de gente que conoció dentro del centro penitenciario y que usted tuvo la oportunidad de conocerlo. Sí, no, eso fue como 4 años después que David ya había salido de prisión, pero sí, David se acordaba de algunas personas pues que él compartía ahí, ¿verdad? Muchachos que por ejemplo le hacía el cuarto, ¿verdad? Que pasaba ahí pendiente, entonces él lastimosamente murió quemado. David recordaba a muchas personas, como le digo, y él decía, nada ha mejorado, nada ha cambiado, no hay interés, no hay voluntad de los políticos, no se dan cuenta que los privados de libertad son un problema social también para el país y no le toman importancia a esto porque quizás ellos no saben lo que es estar privado de libertad o no se dan cuenta del problema social que esto genera para el país. Entonces por eso es que usted mira, pues aún después de tanto tiempo, tanto abandono de los centros penales del país y que pues al final son seres humanos los que están ahí, bien o mal, que han cometido errores, como le digo, pero si se ha cometido un delito ya lo están pagando, ¿verdad? Pero hasta el momento nosotros no tenemos pena de muerte en nuestro país y no es justo pues que las personas mueran de esa manera quemada, ¿verdad? Y peor si la acción ha sido provocada. Pero bueno, pasa ese episodio doloroso, de impacto, y don David, y lo que pasa es que no podemos dejar de hablar de don David hablando de Lidiet Díaz, porque usted siempre estuvo cercano. Yo tengo que decirlo, yo se lo he dicho a usted, yo andaba de visita, yo fui a visitar a don David y también a otro amigo mío, que es como un hermano, y fui a Comayagua a visitarlos. Entonces estaba platicando con mi amigo y ahí me fui a platicar con don David y en eso usted iba saliendo ya era un poco tarde, ya estaban anunciando y esa fue la primera vez que yo la miré. Y entonces me dijo don David, ella es mi esposa, y entonces ya usted iba siempre joven, ¿verdad? Siempre joven allá. Y desde ahí yo aprendí a tener un gran respeto por usted y un gran cariño, porque es raro que cuando un hombre está en situaciones como esas, o una mujer, alguien entregue su vida y que no le importa de lo que está ocurriendo, sino que vale más el sentimiento. Y usted de ahí yo aprendí a respetarla y a quererla por esas acciones, que raras veces, porque cuando la gente está en la prisión, cuando la gente está enferma, o cuando la gente está en situación económica difícil, o cuando ya la gente llega a ser viejito, raras veces alguien se para ir a atenderlo, para dedicarle tiempo, para cuidarlo. Y usted demostró en ese momento la clase de mujer que es, una mujer valiosa y de mucho sentimiento y de sinceridad. Pero vuelve a la vida don David y vuelve a tener el reconocimiento de la sociedad, porque también es una grosería, Lidiet. Antes de lo ocurrido, a don David era muy querido, tenía muchos amigos, lo buscaban. ¿Cómo fue esa experiencia
de aquellos que tenían en David con David una amistad, pero que cuando ocurre el hecho se retiran? No, bueno, de ahí David sale, ¿verdad? Gracias a Dios, en Radio Globo, don Alejandro lo busca, don Alejandro, no David a don Alejandro, sino que don Alejandro busca a David. Recuerdo que me llamó a mí y me dijo cuándo exactamente salía David, entonces yo le dije que salía en agosto del 2008 y él me dijo que por favor le dijera que quería platicar con él. Entonces David ya sale definitivamente, ¿verdad? De prisión, va a hablar con don Alejandro y don Alejandro le dice que quiere que se haga cargo de este medio de comunicación de Radio Globo. Lógicamente David venía con unas ansias de querer trabajar, de reincorporarse a la sociedad, no era ningún delincuente, ningún criminal, y querer volver a hacer lo que durante muchos años hizo, que es ejercer el periodismo, y que por 5 años tuvo ese paro ahí, ¿verdad? Y que no pudo hacerlo. Hubo muchas trabas, me recuerdo, por parte de estos grupos feministas para que David no laborara ahí, pero bueno, igual que nosotros, David era un hombre de mucho carácter, un hombre que creía en él mismo, que tenía confianza en él, que sabía lo que era, que él no era ningún delincuente, que sabía que tenía derecho a trabajar, sabía que tenía 2 niños pequeños. En ese momento Ángel David estaba recién nacido, inicio yo creo que tenía lo más 3 años, y como le digo, sabía que tenía que esta era una oportunidad para volver a iniciar. David creía en que no importa que si uno se cae, se tiene que volver a levantar. Entonces él aprovechó la oportunidad que se le dio, a pesar de las críticas, a pesar de todo, él siguió adelante, y usted ve que en poco tiempo David logró un objetivo, que era ya que Radio Globo se reconociera como las principales emisoras de noticias y de mayor rating en el país. Sí, logró ese importante, es importante la historia de la radiodifusión de Honduras, alguien que logró llevar a niveles importantes. Pero vamos a hablar de Lidiet. ¿Cómo le entra esta espinita a usted de los medios de comunicación? ¿Por qué hacerse periodista? No, a mí me gustaba el periodismo desde que estaba pequeña, pero también a mí me gustaba estudiar arquitectura, o sea, eso de diseñar casas y todo eso. Entonces a mí me gustaba, pero era mucho más cara la carrera, ¿verdad? Y no nos la podíamos costear. Entonces decidimos estudiar periodismo, y más pues motivados por David. David decía, sí, estudié periodismo, es una carrera bonita. Empecé a explicar porque yo conocí a David cuando yo tenía 18 años y entré a la universidad cuando yo tenía 20 años, porque un año no estudié, el año 99 no estudié, porque nosotros fuimos afectados del huracán Mitch, y preferí trabajar, laborar para poder ayudar, ¿verdad?, a la casa, para poder volver a ver cómo se reconstruían. Entonces decidí por eso no estudiar, y entré hasta en el año 2000, a pesar que me gradué en el año del MISH, del colegio, salí del colegio. Entonces así decidí estudiar periodismo, una carrera que terminé como en 4 años y medio, creo yo. Ya para a mitad del 2004 ya había culminado la universidad, y es así que yo inicié haciendo la práctica en Radio Globo, sin pensar que David después iba a regresar ahí. Yo inicié haciendo la práctica ahí nos quedamos. De ahí me acuerdo que iniciamos con un programa los sábados, ¿verdad? Una hora los sábados para ir como dicen, agarrando experiencia. Andábamos reporteándonos. Nuestra jefa, una de nuestras jefas fue Sandra Maribel Sánchez, una persona con tanta experiencia, de verdad, en el periodismo, con una gran capacidad de analizar, de interpretar bien las noticias,
y ella pues fue una de nuestras jefas, igual Eduardo Maldonado, y ahí fue que empezamos a incursionar en periodismo. Posteriormente que David sale, yo estuve un tiempecito ahí, pero yo era del criterio que no me gustaba laborar en el mismo lugar donde trabajaba David, y lógicamente era más importante que David fuera el director del medio de comunicación a que yo estuviera ahí como reportera, porque yo venía iniciando. Entonces por eso es que después tomé la decisión de pedirle una oportunidad al licenciado Esdras López y trabajar ahí en Canal 36, porque quería estar aparte, como le digo, de David, no estar en el mismo lugar por ese tema de que pueden decirte que hay privilegios, o sea, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, quería desarrollarme de manera independiente. Ahora, y le tocó en el momento complicado porque fue el tiempo del golpe de Estado. Sí, Ahí vivió momentos difíciles usted en la reporteada. ¿Cuál fue el momento más difícil durante el golpe de Estado? bueno, fueron varios, ¿verdad? Desde el día del golpe de Estado, que tuvimos que movilizarnos acá en frente a Casa Presidencial, que en las movilizaciones siempre reprimían, nos gaseaban, ¿verdad? Nos arruinaban el equipo, una serie de cosas. Pero posteriormente, después del golpe de Estado, en el nuevo gobierno, en el gobierno del presidente Lobo, también continuaban las protestas, usted recuerda, Javier, y había una gran represión. Ya para ahí recuerdo yo que ya trabajaba para Canal 36 y cubríamos nosotros las protestas que realizaban los docentes, que hubo días, pues por varios días que los docentes no cesaban en sus protestas en el gobierno del presidente Lobo, y también la represión era bastante fuerte, ¿verdad? Ahí fue donde nosotros sufrimos, creo yo, más la agresividad, la brutalidad de los cuerpos de seguridad, cuando sin ningún pudor nos rodearon y nos empezaron a tirar bombas como que nosotros fuéramos, bueno, es que ni a los maestros se les tenía que tirar las bombas así. Entonces, como que nosotros fuéramos algunos delincuentes, criminales, y que querían atraparnos, andábamos escapándonos. Las imágenes quedaron, me acuerdo, con el compañero Adolfo Sierra, y ese momento yo creo que fue el más impactante, porque fue el que más nos afectó a nuestra salud por la cantidad de bombas y el encerrón que nos dieron a nosotros en ese lugar, aquí por Plaza Miraflores. Y yo creo que ese fue el momento que, como le digo, que más impactó en nuestra vida profesional, ¿verdad? De agresión. Y sin duda que fueron y momentos de impacto. Sí. Pero de ahí se viene un hecho que la ha marcado, es cuando va don David Romero Elner, David Elner Romero, Elmer. va preso y ahí le cambia radicalmente la vida a tener que vivir otra situación complicada en su vida. Es que mire, durante estuvimos con David, que David empezó a ejercer el periodismo por su forma de ser, o por su forma de ejercer el periodismo, de denuncia, ¿verdad? No solamente en temas de corrupción, en temas de violación de derechos humanos, en temas de inseguridad, por ejemplo. Recuerda usted que había mucha denuncia en contra de la policía, que los policías andaban matando, que los policías andaban asaltando. Entonces David todos esos temas los denunciaba. Entonces siempre hubo, a pesar de que había una aparente calma como relación, siempre hubo esos como altos que daban temor por el tipo de denuncia. Pero yo he sido una persona muy respetuosa y también soy una persona de convicciones, y yo no quería infundir ningún temor en David, influir de manera negativa, y que él dejara de ser lo que él es o lo que él era, y que dejara de ejercer su periodismo de denuncia,
su periodismo en contra de la corrupción, en contra de la violación de los derechos de las personas. Entonces yo, si me mostraba miedosa, entonces él podía limitarse a hacer ese tipo de periodismo. Entonces yo no quería que eso ocurriera, pero sí había siempre temor, ¿verdad? Cuando denunciaba, por ejemplo, a policías y llegaban a amenazar, incluso llegaron al punto de que dijo el Estado de Honduras que él tenía que andar con seguridad y él dijo que no, que a él no le gustaba eso, que a él no le gustaba andar, que nadie lo anduviera siguiendo ni eso. Y entonces le dijeron que si él no aceptaba esa seguridad, entonces que firmara una nota que el Estado ya no se hacía responsable por lo que le pasara, porque él se negaba a que lo cuidaran. Entonces David dijo, no, así no puedo. Y nosotros dijimos, no, ni modo, acepte, porque no puede librar al Estado de responsabilidad. Entonces fue así que David ya empezó a tener, le pusieron seguridad, ¿verdad? Entonces siguió con el tema de la denuncia, el tema de la corrupción, el enfrentamiento con el actual mandatario y todo eso, lógicamente, su vida profesional de algún modo afecta su paz, su estabilidad personal, su estabilidad familiar. Pero a pesar de todo, éramos unas personas que ambos nos acompañábamos. Yo creía en las convicciones de David, yo también soy una persona de convicciones, y yo estaba convencida que él estaba haciendo lo correcto, y por eso le digo yo que yo no interfería, ¿verdad?, en su labor para decirle que no hiciera tal cosa. Fue doloroso, Javier, cuando ese 28 de marzo, ¿verdad?, se lo llevan a prisión, pero, o sea, fue doloroso desde el momento, en enero del 2019, el 11 de enero del 2019, cuando el abogado David viene y lo llama un viernes. Nosotros estábamos saliendo del programa y lo llama y le dice, compa, y acaban de confirmar su casación. O sea que no había otra forma de evadirla más que ir a prisión o irse al exilio, ¿verdad? Entonces, desde ese viernes, para nosotros, iniciando el año de 2019, fue un año terrible. Solo esperábamos el momento que girara la orden de captura. David tuvo un intento de irse, después regresó y dijo, no puedo estar afuera, no puedo estar así escondiéndome, mejor voy a enfrentar lo que tenga que enfrentar. Y así fue que decidió pues regresar y enfrentar a este sistema, y que pues lo llevaran a prisión. Dijo, al final estoy bajo la custodia de ellos y tal vez respetan mi vida, pero en cambio si estoy escondido en algún lugar, me encuentran, me van a matar y me van a poner un arma y van a decir que me enfrenté a ellos y me van a matar. Entonces ese era el temor de David, que lo mataran, y por eso fue que prefirió entregarse sin duda alguna. Fue un episodio terrible para nosotros como familia, para mí, nuevamente volver a vivir esa escena de prisión, que como le digo, solo las personas que hemos vivido eso sabemos lo difícil, lo duro, Javier, que son esos momentos. Por eso qué fácil es para los jueces o para fiscales acusar a personas sin darse cuenta que está en juego, como le digo, un bien tan preciado, el segundo bien más preciado que tenemos los seres humanos, que es la libertad, y que no solamente afecta a la persona, ¿verdad?, que está privada de libertad, sino que afecta a todo su entorno familiar. Es un sufrimiento lo que pasa a uno como familia, sus hijos, ¿verdad? Y más cuando su papá, en este caso, no había cometido ningún delito, que no teníamos por qué irlo a visitar a una prisión, que no tenían por qué habernos separado de él, que no pasamos esa Navidad del 2019, ese fin de año juntos, que solo lo teníamos que ver sábado y domingo, que los demás días solo nos comunicábamos por teléfono o nos mirábamos a través de las videollamadas. Entonces todo ese proceso es difícil para nosotros, pero mientras hay vida, Javier, hay esperanza. O sea, los seres humanos, creo yo, que vivimos de la esperanza. Entonces, aunque nos esté yendo mal,
decimos, pero esto va a cambiar, pero va a cambiar esto. Y ese era nuestro aliento, pues, que él estaba vivo, que él estaba sano, que nos comunicábamos y que decíamos, si entra el Código Penal va a salir en vigencia, si aunque no lo quieran sacar, que entre el Código Penal, pero Juan Orlando no va a ser eterno en el poder, y una vez que salga Juan Orlando de la cárcel, yo sé que David va a salir. Mientras tanto pasa eso, Dios mío, decíamos, danos paciencia. David ya en la cárcel, a pesar que usted escuchaba a David y que decía que él creía que Jesús había venido a la tierra, pero no creía en ese ser omnipotente, ¿verdad? Ya ahí en la cárcel, él se arrodillaba y le decía, Dios mío, dame paciencia, como dice Lidier, dame paz mientras yo salgo de acá. Porque también llega un momento en que las personas, pues, si miran que ya va a entrar el código y eso, se desesperan, ¿verdad? O que ya va a llegar el momento de salir, se empiezan a desesperar, es normal. Pero él decía, dame paciencia, Señor. Si yo no salgo con el código por la maldad de ellos, entonces dame paciencia hasta el día que tú decidas sacarme de aquí. Y ese era el comportamiento de David, sin saber pues que lastimosamente no iba a salir vivo de ahí, sino que iba a salir muerto. Pasa lamentablemente esa situación y de ahí en adelante creo que unos 6 meses tendrá de fallecido don David, menos de 6 meses. 7 cumplen ahorita en febrero el 18. 7 meses, pero ya una Lidiet sola, una Lidiet que tiene que confrontar el mundo. Sí. ¿Le ha cambiado? ¿Qué pasó con los amigos de don David? ¿Qué pasó con la gente que de repente que usted y él pudieron haber confiado que eran sus amigos? ¿Ha habido algún cambio en eso? Pues sí, la verdad es sí, o sea, todo cambió, o sea, la tristeza que sentimos, ¿verdad? Por la pérdida de David, como le digo, con nosotros como familia era una persona excepcional. Nosotros, a pesar de la diferencia de edad que teníamos, que había entre ambos, nosotros nos supimos complementar, Javier, perfectamente. Después trabajamos juntos. Cuando cerraron la Globo, él me dijo, Lidia, trabajemos juntos. Véngase cuando cerraron Globo TV, véngase para acá. Iniciamos con un periódico digital, ¿verdad? Y podíamos complementarnos. Ahora, como dice usted, bueno, aún en prisión, David podía, desde allá, daba directrices, cómo manejar los informativos de la radio, todo estaba controlado, había un respeto, porque la figura de David se respetaba, ¿verdad? Era el director de Radio Globo y se respetaba, ¿verdad? Ahora todo es más difícil, nos toca a nosotros solos enfrentarnos a la realidad, que se enfrentan quizás los hombres, que cae más en los hombres la responsabilidad de mantener a sus hijos, de estar preocupados de cómo pagar escuela, llevar comida a su casa. Entonces toda esa responsabilidad ya ha caído directamente en nosotros. Gracias a Dios, sí, David, por su forma de ser, dejó amigos que nos siguen apoyando en el tema de publicidad, por ejemplo, y eso nosotros lo agradecemos infinitamente. Yo sé que David, si se diera cuenta, también se los agradecería, ¿verdad? Porque es un momento en el que más, pues, nosotros necesitamos. Pero también, así como hay esa gente fiel, también hay gente hipócrita, mentirosa, que mientras estaba David en vida, quizás por temor, ¿verdad? Porque sabían que no podían ganar contra David porque no los iban a preferir, presentaban una cara. Pero sí, nos ha sido difícil, Javier, seguir en esta lucha, seguir en esta responsabilidad que David nos dejó públicamente y que nos dijo, le entrego a usted la bandera para que no la deje caer. Y nosotros hemos estado luchando, pero
a veces, como le digo, cuando hay tanta maldad, cuando hay tantas ansias de poder, cuando usted quiere como reemplazar a la otra persona, al que se fue, pero no tiene la capacidad ni intelectual ni sentimental, porque David era un tipo que aparte de su capacidad intelectual, David era un tipo de que no andaba haciéndole daño a nadie, y mucho menos a un compañero de trabajo, nunca. O sea, David no toleraba la cizaña, el chisme, David no toleraba absolutamente nada de eso. Entonces, con la ida de David, todo cambió, todo ha cambiado. Hay personas que uno no puede creer, pues, que son hombres, que son varones, y quizás le tienen envidia a una mujer porque ustedes dicen, ¿por qué se comportan así? Si no se les ha hecho nada, David no les hizo nada, ¿y por qué se comportan así? O por envidia, o por esas ansias de poder y de querer reemplazar la figura de David. Y yo creo que cada persona somos diferentes, Javier. Cada quien nos va a dar el reconocimiento que merecemos o que nos ganamos nosotros en esta vida, sin andar atropellando, sin andar perjudicando a nadie, sin andarle haciendo daño. Entonces ha sido difícil, créanos, muy difícil seguir esa bandera que nos dejó David. No sabemos, se lo digo honestamente, no sabemos hasta cuándo vamos a aguantar. Yo creo que el mismo David, si se diera cuenta de lo que está sucediendo en este momento, me diría a mí que me retire, pero nosotros vamos a seguir porque también somos personas de convicción, y desde cualquier medio creo que estemos, nosotros no vamos a avergonzar ni vamos a defraudar el legado y la lucha que David dejó. Claro, es una carga muy pesada, si se quiere, pero con la valentía, con lo guerrera que usted es, claro que ese legado va a salir adelante, porque yo creo que es que también, con el respeto ya del buen amigo, ¿verdad?, que descansa en paz, pero usted tiene también su propio legado. Lidia Díaz ha hecho toda una carrera, tiene un peso como profesional en el periodismo, el que se lo ha ganado a pulso, no ha necesitado de padrinos, y yo soy testigo de esto en el trabajo que usted desarrolló aquí en el canal. No hemos podido encontrar a una persona con las características suyas en cuanto al tema de el reporteo, en traer temas que eran de por sí polémicos, de actualidad. No es fácil poder encontrar a alguien con esas características en el periodismo actual, y usted los tiene. Y tiene esos valores que usted misma, esa figura usted la ha construido. A la Lidia Díaz, periodista, usted la ha construido. Entonces, qué pena, ¿verdad? Qué pena, porque yo creo que cuando uno es amigo de alguien, termina queriendo todo su entorno. Y muchas veces... ¿Ah? O nunca fue Javier amigo. Oh, tal vez, ¿verdad? Pero uno... Yo estuve ahí por un interés particular, o sea, y sabía que no podía comportarse así porque David no lo iba a permitir, entonces nunca se fue amigo. O sea, me parece que si hay ese comportamiento es porque realmente la persona es así. Lo que pasa es que como nosotros y como David no era una persona mala, como le digo, David no pensaba que todas las personas eran como él, pues que no querían hacer daño a nadie, sino que lo único que era trabajar y todo. O sea, yo siempre pensé que después de la muerte de David nos podíamos convertir en un equipo, en todo, pero lastimosamente no fue así, ¿verdad? Pero como le digo, a veces los seres humanos nos desesperamos, las ansias de poder, de querer ser yo, no sé si es que la misma mediocridad, ¿verdad? Lo hace, la misma inseguridad hace al ser humano así, porque cuando un ser humano es seguro, por ejemplo, como las características de David,
las mías, Javier, de que yo siento segura de lo que soy, a mí no me interesa tener esas ansias de poder o dominar algo, no, nosotros estamos bien con el trabajo que realizamos, sabemos que nos tenemos que enfocar, digamos, hay quejas por el tema de análisis, sabemos que la capacidad de análisis que tenía David no la tenemos hasta el momento nosotros, que la tenemos que ir desarrollando, cultivando y que eso solo se va a hacer a través de la lectura, como me decía David, hay que leer mucho, pero no estamos en esa carrera por igualarnos o por superarnos, porque como dice usted, cada quien tiene sus propios méritos, ¿verdad? Y hay seres humanos que no entienden eso y lo que hacen más bien para darse a conocer es dañar a otras personas y a sus compañeros de trabajo. Y esto, pues yo creo que, como usted lo dice, cada quien, ¿verdad?, va haciendo lo que considera. Yo creo que muchas veces, y lo digo yo por algunas experiencias que me ha tocado vivir, si uno no le va a hacer un favor, ¿verdad?, a un familiar de un amigo que murió, o que se fue, o que ya no está, o que se fue del país, o cualquiera sea el motivo, pues tampoco le complica la vida, ¿no?, que se aparta o busca mecanismos ahí para tratar de demostrar ese sentimiento. Pero usted es guerrera, usted es una mujer que yo sé que va a salir adelante y está saliendo adelante. Si a usted le ha tocado, Lidiet, la verdad, si a usted casi le ha tocado sola por las circunstancias, y usted nunca se ha echado atrás. Usted es un ejemplo para cientos de mujeres en Honduras que les puede ser que estén viviendo su propia experiencia, o que se les fue el marido, o que el marido cayó preso, o que el marido ya no quiere vivir con ellas, o que está metido en alcohol, en drogas, y usted logró salir adelante, ha marcado algo importante en formar a sus hijos, en no ser una persona dedicada a cosas que no son correctas. Entonces, yo sé que usted va a salir adelante. Y ahora se le metió la espinita de la política, ahora quiere ser alcaldesa de la capital. Cuénteme de por qué esa intención de ser alcaldesa del Distrito Central. Bueno, la verdad, yo siempre he dicho que el periodismo, Javier, no compagina mucho con el poder, ¿verdad? Con lo político. ¿Por qué? Porque nosotros los comunicadores sociales, los periodistas, somos los que nos encargamos de denunciar los excesos y los abusos del poder, ¿verdad? Entonces ahí como que hay conflictos de intereses, pero yo recuerdo que David en prisión me decía, mire Lidia, al final, yo sé su tesis, me decía, pero al final me decía, con el hecho de que nosotros, o que yo haya denunciado, en los temas de corrupción no hemos logrado los objetivos que como hondureños queremos, que es la transformación de este país, o sea, tener una vida digna, una vida de bien aquí en nuestro país, no es andar buscando fuera de nuestro territorio, tener trabajo, buscar seguridad, buscar una vida con dignidad, no, sino que acá. Entonces solo se va a ejercer eso a través de la función pública, solo se va a ejercer a través del poder. Y cuando yo acepté esta precandidatura, yo me recordaba de las palabras y las pensaba y las pensaba y las pensaba cuando Wilfredo Méndez y Rafa Barahona me llegaron a proponer esto y ellos me dijeron, o sea, esa propuesta de ser la precandidata a la alcaldía no era para mí, sino que era para David, ¿verdad? Esa era la propuesta que tenían para David cuando David saliera de prisión, porque ellos estaban convencidos que David iba a salir una vez que entrara en vigencia el Código Penal. Entonces esa era para David. Entonces ellos me dijeron, a usted, o sea, David en usted confió, y no confió solo porque es mi esposa, sino que porque él me miró cualidades, o sea, él miró que es una mujer de carácter, una mujer luchadora, y que podía en usted, o sea, no confió en ningún varón, confió en usted, que podía seguir con el legado de él. Entonces nosotros lo pensamos
Y como le digo, recuerdo cuando él me decía esas cosas, entonces tomamos la decisión y dijimos que sí. Y lógicamente hemos tomado esta decisión con mucha responsabilidad, Javier, que nos ha tocado estos días, pues que ya está a 40 días de la campaña, ¿verdad? Perdón, del proceso electoral. Tenemos que trabajar más fuerte, hemos andado en barrios, en colonias, visitando, hablando con coordinadores. Déjenme decirles que hay mucha aceptación por parte de la gente está ansiosa de rostros nuevos, de caras nuevas, de propuestas nuevas dentro de los partidos políticos y dentro de la política. Entonces yo creo que esta es una oportunidad que se nos ha presentado porque nosotros le apostamos a ganar, ¿verdad? Nosotros no le apostamos a una regiduría, sino que nosotros le estamos apostando a ganar, porque si ganamos, se van a ver las transformaciones aquí en la capital, porque nosotros ya tenemos un proyecto municipal, ¿verdad?, que va a desarrollar el distrito central. Entonces, por eso le digo que nosotros le estamos apostando a ganar. Es la única forma para poder ver las transformaciones, o sea, para que se haga la realidad lo que en su momento dijo David, o sea, solo llegando al poder es que se pueden hacer los cambios que nosotros, no solo la gente, todos nosotros como habitantes de este país y de esta ciudad necesitamos. Y es por esa razón es que hemos decidido participar en política, Javier. Algunos puntos que usted considera la ciudad capital necesita poner especial atención, donde un alcalde debe estar metido en eso. Bueno, es que la ciudad necesita tanto, Javier. Está abandonada, tiene más de 30 años de estar abandonado. Yo no le digo que estos puentes a desnivel o aéreos o esas rotondas le dan un mejor rostro a la capital, pero realmente no han solucionado el tema del tráfico, no lo han hecho. Pero por hacer estos puentes no han descuidado, por ejemplo, algo tan vital como es el agua. No importa la clase social que nosotros pertenezcamos, Javier, y todos sufrimos por el tema del agua. Aunque usted vive en una colonia de clase media, yo estoy segura que en algún momento usted se ha quedado sin agua y que ha tenido que comprar una de esas pipas o cisternas de agua para poder abastecerse. Entonces, no importa qué clase social pertenezcamos, todos tenemos problemas del agua. Aquí, con la construcción de 2 represas, Javier, se soluciona el tema del agua. Aparte de que se soluciona el tema del agua, genera más empleo. Entonces, hay tanto, o sea, yo creo que está todo por hacer en la capital, está totalmente abandonada. Mire, cuando usted va a esos barrios, esas colonias, desde las calles, aguas negras, lo que le digo, que no les llegue el agua potable, que les cobran carísimo, que la basura, el tema de la basura, hay quejas del transporte, ¿verdad? Que aquí no hay un transporte digno que pertenezca a la municipalidad. Entonces, hay tantas quejas, Javier, y tanto por hacer en esta capital que yo creo que o sea, no se puede enfocar, tal vez no podemos abarcar todo y que tenemos que priorizar. Por ejemplo, como le digo, el tema del agua lo tenemos que priorizar. Miren, hay un proyecto que podría generar mucho empleo, porque esa es la intención de nosotros, generar empleos también a través de desarrollar el Distrito Central, el tema de la basura, que esta es una capital sucia, ¿verdad? Y el tema de la basura, con el tema de la basura, usted puede generar muchos empleos y puede generar energía, Javier, puede generar energía. Entonces, todos esos tipos de proyectos nosotros queremos desarrollarlos, es como la atención en lo social, por ejemplo, el tema de las guarderías por sectores, en aquellos lugares que más se necesitan, ¿verdad? Para llegar de manera directa a las madres solteras y queremos desarrollar la ciudad en 12 distritos. En 12 distritos para reactivar la economía, para, como le digo, generar empleo, para poner orden en esta capital.
y uno de los temas prioritarios, ese es el tema del agua. Sin duda que la ciudad es tan complicada y tan problemática, pero yo, conociéndola a usted, es una mujer muy sensible a las situaciones que vive la mujer en la capital, los altos niveles de pobreza. Habrá también dentro de su plan, casi tengo la certeza de que el hecho de tener que abordar esta temática con mayor énfasis. Sí, por eso le digo, uno de los temas es la guardería, ¿verdad? Las guarderías infantiles en los sectores para que ellas cuando salgan a trabajar puedan dejar con mucha confianza a sus hijos en esos lugares y lugares dignos, ¿verdad? No cualquier lugar, sino que lugares dignos con alimentación, ¿verdad? Igual el tema de generación de empleo, la mujer y más cuando es madre soltera hay que tomarla en cuenta para pues que trabaje, para ofrecerle empleo a la mujer. Entonces sí, va a haber mucha proyección como dice usted, con las mujeres. Nosotros somos mujeres, sabemos que la mujer en estos países como el nuestro sufre, Javier, sufre de todo a todo, sufre desde para buscar encontrar un trabajo, hasta sufre en el tema del amor, hasta en eso sufre, ¿verdad? Es discriminada de todo a todo y yo creo que ya eso ya no puede seguir ocurriendo acá en el país. Entonces nosotros vamos con la mentalidad, como le digo, en primer lugar, de manejar un presupuesto con manos limpias, con manos transparentes, o sea, un presupuesto que va a ser para invertir en obras y que muchas obras pueden ser autosostenibles y que más bien pueden generar más a la municipalidad, ¿verdad? Por el tipo de obras que van a hacer, como lo que le digo, con el tema de la basura, o sea, generar energía a través de la basura. Entonces, ese tipo de obras le va a generar empleo y le va a reactivar la economía aquí en la capital de la República. Entonces nosotros vamos con esa mentalidad, desarrollar el distrito central y la única forma que lo vamos a hacer es manejando de manera transparente los fondos y priorizando los temas que se necesitan priorizar. Bueno, usted sabe de medios de comunicación, estamos ya en el punto final del programa, pero reitero mi agradecimiento a usted por estar aquí compartiendo, mi aprecio, mi respeto, mi cariño, y no se preocupe, Lidiet, Dios está con usted, y usted es una mujer, ya lo reitero, guerrera, una mujer mire que en tan poco tiempo nos ha contado casi situaciones difíciles que le ha tocado vivir, pero al estar con usted no pierde la sonrisa, no pierde el optimismo de que vamos a salir adelante, y digo que vamos a salir adelante porque yo aprecio a sus hijos, la aprecio a usted, sé que Dios está con usted y que estas cosas que pasan en la vida nada más son el puente para cosas grandes que Dios le tiene preparadas. Usted es una gran mujer y de eso yo doy fe, de su rectitud, de su entrega, de su honestidad, de su lealtad, y que Dios me la bendiga y que Dios la guarde. Y ya sabe que aquí siempre cuenta con un amigo, y aquí en el canal también le tenemos mucho cariño, el licenciado Trajamado López y cada uno de los compañeros, y hay que echar para adelante con sus hijos que tienen en usted ahora una mujer valiosa, y entonces ojalá que la capital también tome en cuenta todos esos valores que usted tiene, y las mujeres especialmente vayan y voten por Lidiet Díaz. Gracias, Javier, gracias por esta oportunidad, por esta conversación, y así es, esperamos que este 14 de marzo todas las personas vayan por un cambio, ¿verdad? Por mejores días para esta capital, que ese es nuestro eslogan. Y si quieren mejores días, tienen que votar por nosotros, por Lidiet Díaz, que no vamos a defraudarlos, que no les vamos a fallar, y que, como usted ha dicho, Javier, por la profesión que hemos escogido o que escogimos en el pasado,
nosotros somos una carta abierta, han visto nuestro andar, nuestro comportamiento, han visto nuestra carta de presentación y saben que somos unas personas que a pesar de las adversidades, en primer lugar, confiamos en Dios, que Dios ahí está con nosotros y también confiamos en que todo va a ir acomodándose de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Que mientras, como le digo, hay vida, hay esperanza y si hay voluntad de hacer las cosas de manera correcta, se pueden lograr esas cosas, Javier. Gracias, Lidia Díaz. Bueno, ha estado con nosotros esta mañana. Que Dios la bendiga. A todos ustedes, gracias por la sintonía. Continúen con la programación del único y más completo canal de noticias, Canal 36. Hasta la próxima.